Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que estéis todos fenomenal. Bienvenidos a nuestra quinta WeTalk. Es un placer para mí seguir contando con todos vosotros y os voy a confesar algo. Hoy estoy un poco nerviosa, o más nerviosa de lo normal, y a la vez muy ilusionada. Creo que hoy tenemos con nosotros a gente que nos puede aportar muchísimo. No seáis celosos los anteriores, pero lo cierto es que bueno, nos van a contar una historia que puede dar mucho de sí, sobre todo abrir las miras a otras empresas. Hoy tenemos con nosotros a Ángela, que es responsable de formación corporativa en CEPSA. Creo que no hace falta que presente a CEPSA. Y también tenemos con nosotros a mi amigo Rodrigo Cuellar. Él es el director general de Bespoke. Bespoke es una escuela de formación especializada en finanzas y si no la conocéis, a partir de ahora creo que sí y mucho. Así que id tomando notas porque vais a ser luego muy conocidos y bueno, a ver hasta dónde queréis contar de vuestra historia y sobre todo para abrir nuevas miras a otras empresas que seguro nos están escuchando. En todas las historias hay dos partes, ¿no? O las vemos desde diferente posición según donde estemos. Así que voy a empezar preguntando primero a Ángela cuál es su visión de esta relación y después nos cuentas tú, Rodrigo. Ángela, para empezar a contar un poco la historia de vuestra relación, de esta relación que hemos denominado como improbable, aunque no es tan improbable, sino es bastante cercana y bastante básica, ¿en qué momento actual se encuentra CEPSA? Bueno, primero, lo que quiero decir es que estoy encantada de estar contigo, Eliana, nosotros y contigo, también, Rodrigo, y compartir este ratito. ¿En qué momento se encuentra CEPSA? Pues CEPSA está sumergida en su nueva estrategia Positive Motion, una estrategia con vistas al 2023, y la palanca más importante es la transformación energética. Estamos virando hacia negocios más sostenibles, nuevo tipo de negocios, lo que no era tan tradicional dentro de CEPSA, dentro de una compañía de oil and gas. Entonces, pues ya continuó, es un poco a raíz de esta nueva estrategia, esta nueva visión, el surgir esta necesidad, en nuestro caso formativa, para contar con Bespoke. ¿Y qué momentos en el que tú dices, o CEPSA dice, aquí vamos a tener que llamar a un especialista en finanzas, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Se ve esas, como hemos hablado, me habéis contado previo a la entrevista, oye, es que al final las finanzas es una palanca básica en esa gestión del cambio, ¿no? ¿Os va a ayudar? Sí, por supuesto. De hecho, es la propia área financiera de nuestra compañía quien se acerca a nosotros y nos solicita. Hemos detectado que, dado que estamos en medio de esta transición, nuestra forma, vamos a decir, lo voy a simplificar, nuestra forma de financiar e invertir en proyectos va a cambiar porque estamos yéndonos a proyectos mucho más complejos, con muchos más inversores, y la forma tradicional que tenemos en este momento no nos va a funcionar. Entonces, es a raíz de este momento cuando nos encontramos con esta necesidad y efectivamente tenemos que buscar a alguien experto, conocedor de este tema, que ayude a nuestros profesionales. Nosotros tenemos muy buenos profesionales, pero es verdad que en las áreas hay que pues darles a conocer este nuevo modelo de financiación. Al final queréis resultados diferentes, tenéis que hacer de otra manera las cosas, ¿no? Sois unos profesionales y eso no cabe duda porque lleváis ¿cuántos años? ¿Cuándo se fundó? Se fundó en el 1929. Madre mía, es que estamos hablando de hace muchísimos años y que no cabe duda de que CEPSA son profesionales, pero los tiempos van avanzando y vosotros lo que hacéis es, oye, vamos a daros más herramientas para obtener resultados diferentes, ¿no? Porque al final estamos en un entorno muy cambiante que propone que se realicen esos cambios. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos? Pues esos primeros pasos, la verdad es que fue muy fácil. No es porque esté Rodrigo, no es porque esté Rodrigo aquí a mi lado. No, es verdad, planteamos nuestra situación. Sí que es verdad que el área financiera tenía muy claro
qué es lo que necesitaba, pero también lo que demandaba era que las personas que impartieran esta formación fueran expertos en este tema. No solo expertos, sino que tuvieran experiencia en proyectos anteriores de este tipo, para trasladárselo a nuestros empleados. Y entonces contactamos con Viespo y casaban las dos cosas. ¿Y os conocíais de antes? ¿Habíais hecho algún tipo de programa o colaboración juntos? A ver, sí que habíamos tenido, bueno, sí, no me toca mi turno, pero sí que habíamos tenido alguna experiencia formativa, y algunos de los profesionales del área financiera habían sido discípulos de algunos de los formadores dentro de Bespoke. Entonces, digamos, estaba en el ambiente. Sí. O sea, no hemos pues porque los profesionales que necesitaban efectivamente tenían esa experiencia de haber desarrollado financiación de proyectos de este estilo muchísimos años. Entonces, era algo que, digamos, tenía que surgir, un resurgir natural. Pero lo bonito es que nace del negocio. Ese yo creo que es lo más nace una necesidad clara de negocio. Lo que es muy gratificante de este proyecto es que efectivamente hemos trabajado a la par, tanto el negocio, que se ha implicado un montón, la parte formativa y Bespoke. Entonces hemos ido muy de la mano y seguimos muy de la mano, porque ha sido un proceso muy colaborativo al final, ¿no? Que eso es lo que nutre, que todo el mundo esté remando para el mismo lado. ¿Y tú, Rodrigo? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo nos cuentas tu lado de la historia, ¿no? ¿Cómo vive Bespoke que le propongan o le pongan encima de la mesa este proyecto? Pues mira, primero fue muy ilusionante, o sea, fue un contacto además fue un poco precipitado, fue un poco de hoy para mañana, ¿no? Fue una cosa muy rápida, fue muy... necesitamos esto. Y entonces nos sentamos internamente a comentarlo y vimos clarísimo cuál era la necesidad, o sea, teníamos absolutamente... Era un gusto porque realmente tanto negocio como formación tenían absolutamente claro qué querían lograr con la formación y con el grupo. Entonces, para nosotros leer esa necesidad nos permitió estructurar una solución. O sea, en Bespoke estamos convencidos que la formación es una palanca para resolver problemas de negocio. No es un tema no es un check que hay que hacer, no es algo que hay, no es algo obligatorio, exacto. Que lamentablemente algunos de los recursos de formación a los que accede hoy en día las corporaciones terminan siendo temas de cumplir. Pero creemos que no, que la formación, el conocimiento sí que resuelven temas. Y aquí era clarísimo, porque es cómo esta formación le permite a esos profesionales ampliar su visión de los modelos de financiación para que puedan acometer el reto de transformarse de una manera sostenible hacia un mercado en el que no han estado tradicionalmente. Era un ROI, claro. O sea, había un retorno, había por utilizar palabras un poquito técnicas. Era muy claro. Ahora, también es cierto, es un proyecto que sigue, o sea, no ha concluido. Entonces, ya se están viendo frutos porque es algo que nos ha trasladado el equipo, pero todavía tenemos mucho que dar, ¿no? Todavía es un proyecto que está por concluir justo en este mes. Le había preguntado a Ángela después de la exposición de Rodrigo que si los grupos eran por departamentos, ¿no? Y me estabas comentando que no, que eran un poco variopintos. Sí, son heterogéneos, y los perfiles heterogéneos. O sea, hay personas que son ingenieros y hay personas que vienen del área financiera. Entonces es verdad que lo que decía Rodrigo, que se hizo una primera base para que todos partieran con los mismos conceptos técnicos financieros y a partir de ahí empezamos a rodar. La selección del colectivo, pues es un programa muy demandado. Entonces, como es verdad que lo queríamos extender a toda la compañía y los negocios, se ofertaron unas plazas por negocios. Se ofertaron 2 plazas por negocios. Ese halo de exclusividad siempre gusta, ¿eh? Sí, a ver. Sí. Llama la atención.
Entonces se buscaron perfiles efectivamente que precisasen estos conocimientos en el corto plazo y que tuvieran esa capacidad de transmitirlo al resto de sus compañeros en un momento dado. Ya veremos qué pasará luego, Sí, ¿verdad? vamos a ver. ¿Y cómo es este tipo de formación? ¿Es una formación presencial? ¿Es una formación en formato online? Porque tiene una fase e-learning, que fue la de nivelación, con un programa que de hecho está en Soul, que es una herramienta que hemos diseñado precisamente con este objetivo, que diferentes perfiles, financieros o no financieros, puedan aprender y puedan sentirse estimulados y enganchados con este tema de las finanzas, y eso ha sido, el grupo quedó muy contento con la experiencia. Y luego sí que venimos en formación presencial. Este curso tenía una particularidad, y es, si tú quieres trasladar palancas de técnicas, nuevas herramientas, en un tema de financiación donde tienes que trabajar mucho con hoja de cálculo, hacerlo presencial era muy importante, para que ellos pudieran hacer los ejercicios, tener a su profesor que les pueda ayudar a entender una fórmula o a construir un modelo, lo que sea. Sí, porque al final yo supongo que en finanzas, y te hablo desde el desconocimiento, ¿no? En finanzas, para aprender, lo mejor es hacer supuestos, ¿no? Ir trabajando con esas hojas que al final van a ser tu día a día. Sí. Y más en la industria, porque te das cuenta que la figura de un jefe de proyecto en la industria es muy importante. Y este jefe de proyecto tiene que saber finanzas, porque al final es como si fuese una mini empresa, un mini negocio. Exacto, un mini negocio que además implica al negocio que lo ampara, ¿no? Entonces, esta aproximación tenéis que ser excesivamente cuidadosos, es decir, enganchar desde el minuto 1. Claro, es que es una herramienta para la toma de decisiones. Sí. Entonces, lo que construyen son modelos de simulación que les permiten eso. Tomar eso es. ¿Qué pasa si esta hipótesis se cumple, no se cumple? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora que estamos muy habituados a este concepto, qué pasa si hay inflación, si suben los tipos de interés? O sea, ¿qué le va a pasar al proyecto? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Cómo me lo van a financiar? Exacto. Y sobre todo porque lo que decías, Ángela, es que ahora vemos que tenemos que cambiar, estratégicamente, tenemos que ir a otros modelos de negocio, pero claro, tenemos que ir a modelos de negocio que sean rentables. Claro. Sí, y a lo que va orientado además este programa es que los modelos de financiación cambian. O sea, ya no vas al banco, o sea, yo también me bajo a lo simplista. No vas al banco a pedir un crédito para hacer un proyecto. Bueno, es que ya no te dan nada, ¿eh? Bueno, es verdad. O sea, no, pero en este caso están acostumbrados a que el accionista, ¡pam! Claro. Eso es. En estos momentos no, tienes que buscar otras fuentes de financiación. Los proyectos son complejos, entran temas jurídicos, temas de contratos, temas legales, todo eso dentro del mismo paraguas. Tienes que tocar otros temas que están dentro de otras áreas de la compañía, pues las licitaciones que están, en nuestro caso, están en compras. O sea, todo eso tienes que valorarlo con este modelo y por supuesto, te permite analizar el riesgo, que es lo que estás diciendo tú, el riesgo de invertir esto, no invertir esto, de... ¿Cuándo entro? ¿Cuándo salgo? ¿Cuándo debe...? Elegir el momento y el cómo haces las cosas. Que ojo, eso lo podríamos aplicar a nuestra... O sea, si esto de las finanzas no fuera visto como una cosa en la vida, necesitamos esa herramienta. Sí. ¿Cuándo vamos a invertir para comprar el coche, la casa, el hijo? ¿Qué vamos a...? O sea, eso me pareció muy interesante porque cuando hablamos en una de las entrevistas que tuvimos antes de hacerlo en directo, tú lo dijiste y me pareció súper interesante porque al final nadie te enseña a gestionar una economía y tú en tu casa estás gestionando una economía, ¿no? Y dices, ¿cuándo me compro el coche? Ostras, pues habrá mejor o peores momentos para hacerlo. Claro. ¿No? O la casa. Pues ahora no es buen momento. ¿Por qué lo sabes? ¿Porque lo dicen los periódicos o porque tú tienes ese conocimiento que te permite decidir el momento? Un poco eso pasa en otra escala, claro. A otra dimensión. Más complicada. Un poquito más grande. Un poco más complicada en una corporación, en una industria. En cualquier industria que quiere acometer un proyecto de inversión que implica un crecimiento, que cambia la dimensión de su negocio, pues tiene que plantearse
cómo va a ser esa estructura financiera. Eso es. Y Ángela, ¿qué tenéis pensado? ¿Extenderlo a toda la compañía? ¿Ir un poquito poco a poco? ¿Con paso seguro pero firme? Pues no te sabría contestar todavía esa No sé si te he puesto pregunta. un compromiso, perdóname. No, de momento, sí que es verdad, este programa termina ahora en el mes de mayo, está finalizando ya. Es un programa al que le hemos llevado un seguimiento exquisito, además, porque están muy implicados. Las personas, los promotores del área financiera han estado muy implicados en este tema. Entonces, periódicamente hemos quedado con los participantes, están encantados. O sea, para que lo sepas. Gracias. Se lo diré al equipo, ¿no? Claro. Bueno, esas son excelentes noticias. Porque Sí, están muy contentos. Y es que a mí, yo veía el programa y es un programa muy intenso. Es un intenso porque ha sido muchos meses, ha sido mucho tiempo. ¿Cuántos meses han sido? Pues el lanzamiento fue en diciembre, Sí, con ahí la comenzó la parte online. Pero fue a finales de enero cuando comenzamos. Son 2 días en semana, 2 tardes en semana y hombre, quitando pues eso, las fiestas, los festivos. Sí, y pero al demás. final es denso, ¿no? Es una febrero, formación. marzo, abril, Sí. Y una anécdota, o sea, las 2 primeras clases, pues tuvieron las 2 primeras clases con el primer formador. Y entonces a los 15 días pues íbamos quedando con los participantes. Estaban desesperados porque decían, es que no entendemos nada. No entendemos nada. Es que ha llegado Alfonso. Sí. Y ha empezado. Y estaban muy preocupados porque dicen, como el programa siga siendo así, no vamos a aprovecharlo para nada. 2 tardes en semana escuchando a un señor. Pero lo que han hecho es que era posta. O sea, Era absolutamente Claro, intencional. era estrategia, sí, pura y dura. Sí, Era crear el absolutamente interés. O sea, era Es muy bueno. literalmente, y así lo dijo el director académico del programa, Sí. que es Gonzalo, dijo, primero que oigan la música, luego vamos a leer la partitura y vamos a entender cómo está compuesta. Pero primero, me encanta la que oigan la estrategia, música. pero es arriesgada. Quiero decir, tú ahí te la juegas y dices, me la voy a jugar, o a que se enganchen y digan, oh, quiero más, o decir, no puedo con esto, me supera, ¿no? O sea, la Pero estrategia ahí, es... ese gol, piensa que está un transatlántico virando, ¿no? Si la tripulación no tiene ese mensaje de, señores, es que vamos hacia allá, pero no entiendo nada, vamos hacia allá, o sea, o giras o giras. Entonces, ese primer impacto era clave para que tuvieran Era un golpe medido. Era un golpe, sí, era un golpe medido. Era un golpe Era un maestro. golpe calculado. Era un Sí. golpe calculado. Me parece que a veces hay que jugar con ese efecto sorpresa, ¿no? Calculado siempre, pero ese efecto que te descoloca Exacto. te provoca ese interés, ¿no? Ese Genera desconcierto. interés. Exacto, que dices, pero ¿qué me están contando? Pero lo cierto es lo que dices, vamos por aquí. O te subes No sé. o te quedas atrás, ¿no? Y habéis descubierto, a raíz de esto, de este tipo de formaciones, nuevas necesidades. Oye, pues vemos, por ambas partes os pregunto, ¿no? Porque por a lo mejor, una vez que hacéis un programa de este tipo, vosotros en vuestro programa decís, oye, pues debemos de incorporar este módulo que hable de esto, porque una vez que tú llevas a las prácticas la formación, detectas, oye, pues aquí debemos de reforzar esta parte, esta tenemos que quitarla porque a lo mejor es demasiado, es un nivel demasiado exhaustivo. ¿Habéis detectado algo que podáis sumar a esta formación para después replicar? Yo es que creo que en general en todas las formaciones siempre puedes pulir algo. Siempre es un primer programa y siempre, o sea, del ideal que tenías tú a la práctica, o sea, la puesta en práctica, siempre puedes pulir algo. El programa está muy bien diseñado en sí y sí que es verdad que se pueden pulir cosas, siempre se pueden, pero pequeños A ver, detalles. ya esas hemos hecho, hay son- una cosa que nos gusta mucho y es corregir en vuelo. Entonces, sí. por ejemplo, después del impacto, arrancaba la parte de empezar a leer la partitura. Y ahí nos dimos cuenta que nos habíamos quedado cortos en una sesión. Que si no teníamos un espacio adicional,
iban a quedar cojos. Entonces, bueno, eso lo metes, modulamos el calendario para hacer eso. O sea, que mira, Rodrigo, vosotros sois muy flexibles en ese sentido. Sí, claro. Porque hablamos de finanzas y parece que las finanzas son cajitas y no es que así no es la vida. No. Bueno. Y a ti te cambia el mercado y tienes que tomar decisiones. O sea, que no... Es que ahora va todo muy rápido. Ahora estamos muy sí, eres adaptativo, flexible, sí. Tienes que estar amoldándote a la circunstancia, ¿no? Pero sí es cierto que cuando hablamos de ingenieros y finanzas, las cajitas nos vienen a la mente, ¿no? Y entonces es lo bonito de este programa, es esa adaptación, o lo que ha dicho Rodrigo, ¿no? El poder virar en el vuelo. Estamos dando una clase y nos damos cuenta, aquí nos hemos quedado corto, por ejemplo, aquí largo. Ahora entramos en el módulo de construir la simulación y nos hemos dado cuenta que necesitaban como un entrenamiento, como un warm-up. Entonces esta semana la hemos dedicado. O sea, ese pulso sí que lo tienen por experiencia los formadores para reforzar y para facilitar el proceso. Yo creo que se adaptan perfectamente a los participantes que tienen. O sea, ellos van allí, los observan y adaptan. Esa versatilidad del formador también. Eso es increíble, ¿no? Y yo creo que en todas las formaciones necesitamos esa versatilidad. Y ese saber adaptarse a tu interlocutor al final. Sí. Porque era lo que tú decías, unos vienen de un sitio, otros vienen de otro. Sí que habéis dado ese barniz para fijar un nivel y a partir de ahí crecer, pero hay que adaptarse. No todo el mundo tenemos el mismo. Que es lo que está haciendo CEPSA a nivel corporativo. Me estoy adaptando a una nueva realidad. O sea, ese mensaje es coherente con toda la... Eso es, y está utilizando las finanzas para adaptarse a esa nueva realidad. Claro, en este aspecto, sí. En este aspecto. Están utilizando las finanzas para... Y me estáis contando la parte bonita de la historia. Sí, claro. Pero seguro que alguna piedrecita os habéis encontrado. Ángela. Sí. Tenía que hacer nuestros cábalas. Hemos tenido que gestionar. Bueno, ha habido fuerza mayor y caso fortuito. Sí. El formador tuvo un accidente y se fracturó una mano. Y entonces, claro, ¿cómo haces hoja de cálculo? O sea, entonces tuvimos que gestionar, o sea, las partes, ha habido... Hemos tenido un COVID también. Hemos tenido un COVID de por medio que nos tuvo también ajustar. Ha habido... Sí, pero era todo subsanable. Pero ninguna barrera de decir... Madre mía, cómo la superamos, ¿no? Pues sobre todo por parte de los alumnos, porque siempre en el mundo de la formación, y esto lo habréis visto un montón, no os voy a descubrir, América, es verdad que ves a gente súper enchufada, súper conectada, y siempre ves a alguien un poco como, esto conmigo no va, ¿no? Pero es que iba con ellos. Fíjate, eso es, yo creo que ellos son conscientes de que iba con ellos. Yo creo que el éxito y que lo necesitan. Está en la alineación de intereses. O sea, para negocio era... O sea, es que si no te interesa, mira, es que no nos interesas. Más o menos es el mensaje. Sí. Para formación, igual, y pues si nosotros pudimos entrar ahí con ese nivel de... O sea, que este negocio tan implicado para recursos humanos y para nosotros es una felicidad, porque es que vamos de la mano. Ellos están implicados en el seguimiento, ellos están implicados en que salga bien. Y eso es clave. Con lo cual, el feedback que le darías a Rodrigo... Pues se lo daré. Es tremendamente bueno. Una colleja, pero bueno. Tremendamente positivo. ¿Y qué dirías a esas empresas que se pueden encontrar en el mismo momento de decir... Oye, yo de aquí, como titular, Ángela, pues... ha sido palanca clave para una de las partes que queríamos virar o mirar hacia otro sitio y nos ha ayudado, o también que has descubierto, ¿no? Porque yo creo que se abren posibilidades todas las del mundo. Yo creo que la palanca clave es que el negocio se dé cuenta de qué es lo que necesita. O sea, si tú no implicas al negocio, por mucho que tengas la idea feliz, el mejor curso, el mejor formador, no va a funcionar. Entonces, si el negocio sabe qué es lo que necesita, pues ya nos encargamos nosotros de encontrar la mejor solución. Pero sí que es verdad que es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que decía, está alineado el negocio, o sea, el negocio va a forzar
entre comillas, a forzar pues a los empleados que tienen que ir en esta dirección. El propio empleado sabe que necesita ese conocimiento y va a poner de su parte. Entonces yo creo que es el kit de la cuestión para realmente para este tipo de formación o para cualquier otro tipo de formación. Sí. Sí, yo creo que es clave que esté alineado el negocio. ¿Y para ti también? Sí, ese para mí sería es clave. tu... Para mí es clave. Y alguna vez me pusieron el ejemplo de el pañal. Ostras, no sé si quiero saberlo, Rodrigo. Sí. Que es, los padres ¿Sí? compran pañales, pero el usuario pues es al que le incomoda, el que se quema, o sea, tú tienes que pensar en que esté alineado tanto para el cliente, que es el que te contrata, en este caso formación, como para el usuario, que es el padres y bebé, ¿me explico? O sea, eso tiene que estar alineado, porque si no, pues te puede generar eso, llanto, malestar, insatisfacción, dolor, en fin. Esa era pues la paradoja. ¿Te parecía interesante oírlo? Un poco escabrosa la metáfora. Me parece interesante cuanto menos la paradoja. Pero sí es cierto que al final lo que sí que percibo es ese match que habéis hecho, ¿no? Porque es muy importante cuando tú trabajas a mí no me gusta decir proveedor, porque yo creo que cuando lo que estás haciendo es tan importante para una compañía, es más bien un partner. Es un partner, sí. Y esa es la diferencia de trabajar a gusto a trabajar a secas, ¿no? Sí. El encontrar a un partner, en este caso como Bespoke, y como Rodrigo en nombre de Bespoke, que te sepa escuchar, que te sepa dirigir, ¿no? Y dar respuesta a lo que tú tienes aquí. Entonces, y que esté siempre ahí. Eso es, ¿verdad? que ese seguimiento es yo creo que excelente, ¿no? No sé, yo entiendo que esto lo recomendaríais a cualquier empresa que nos esté escuchando y que diga, oye, ponte las pilas, sí, porque esto es cuestión de futuro. O sea, estamos hablando de futuro, no estamos hablando ya de pasado ni presente, estamos hablando de a lo que vamos. El futuro de aquí ya, o sea... De aquí, de hoy para mañana. Ya. Sí, sí, en estos momentos sí. Y sobre todo en empresas como la nuestra, que obviamente vamos en esa línea de transición energética también. Es que la transición energética hay que financiarla. Eso es. La sostenibilidad hay que financiarla. No podemos cambiar el modelo y energía y finanzas están en la base de nuestra civilización. Eso es. Así que de relación improbable a relación indispensable. Eso es. Pues yo creo que esa es la clave, ¿no? El que colaborando entre dos empresas se llega al éxito, sin duda alguna. Muchas gracias a los dos, porque de verdad escucharos y estar aquí un ratito... Por lo del pañal. No, lo del pañal. Lo del pañal me ha dejado... No sé si podré volver a repetir esto en algún foro. Bueno, espero que no. A ver si encuentro... Buscaré para repetirlo. Pero voy a ver si hay alguna pregunta de nuestros oyentes que quieran comentarnos. Hola, Rodrigo. Trabajo en el mundo industrial y me interesaría mucho formarme en el mundo financiero, orientado al sector industrial. ¿Podrías indicarme cómo se llama el curso que has comentado y la plataforma en la que puedo encontrarlo? Muchas gracias. Pues la plataforma es Soul y se llama Análisis Financiero de los Negocios. ¿Apariencia o realidad? Eso me encanta, ¿eh? Ahí lo dejo. Pero está en la plataforma de Soul, no sé, creo que... Soulhood, sí, es nuestra plataforma, pero yo creo que una de las claves que tiene el curso es el que puedas hacer esta simulación. O sea, al final no es el típico pasapantallas, ni es porque no es un quitamultas. No. O sea, el objetivo del curso es que aprendas. Aprendizaje, exacto. Y tiene un simulador incorporado. Así entre nosotros. A mí me han dicho que es de los mejores cursos e-learning que... Pues muchas gracias. Ha sido un esfuerzo titánico, pero gracias. Sí. Llevo muchos años en el tema e-learning. Sí, muchas gracias. Y es difícil ver cosas razonables, ¿no? Pero es verdad que en este caso
el look and feel y sobre todo la manera que tiene de engancharte, ¿no? Que tú puedas elegir, el que puedas trastear, el que puedas tocar. Además que cada uno puede ir encontrando su camino en el curso. Eso Te es. puedes saltar cosas, volver, ganar tokens. O sea, está pensado para que siga tu ritmo. Eso es. Y que elijas, es que no quiero decir esto porque desvela un poco mi edad y no, elige tu propia aventura. Y, jolín, no lo quería decir. Bueno, a ver, yo lo he oído. No lo Pero me han dicho que existían unos libros. Pero es un poco así, ¿no? Sí. O sea, en base a ese árbol de decisión yo voy eligiendo una cosa u otra. Sí. Entonces yo creo que eso le da un enganche. Haber respondido la pregunta. Perfectamente, Rodrigo. Ángela, desde tu visión como parte de CEPSA, en esta relación improbable, que ya hemos dicho que ha pasado de improbable a indispensable, ¿qué mensajes lanzarías a las empresas del mismo sector para que aprovechen vuestra experiencia en la adquisición de estas nuevas skills? ¿No? Pues yo entiendo que estas empresas de mi sector ya andaban pensando un poco en estos temas, porque es que al igual que nuestra relación es indispensable, este tema es indispensable para empresas energéticas que están en esta transición. De hecho, es que vamos todos alineados. O sea, tenemos unas líneas maestras ya impuestas por la sociedad que nos llevan a este tipo de mercados, este tipo de energías sostenibles, reducción, por supuesto, del CO2. Entonces, todo eso nos lleva al mismo camino, a la misma meta. Y yo creo que sin este sistema, yo no sabía mucho de finanzas, estoy aprendiendo. Sin estos sistemas, estos modelos de financiación que te permiten muchas variaciones, muchas inversiones, no sé si se puede llegar a la meta. Eso es que al final el camino yo creo está marcado, todo el mundo tenemos que ir, pero algunos cogen unos atajos, otros van en línea recta, ¿no? Pero más rápido, tomar espacio. Eso es. Sí. Pero yo creo que el que una empresa, y además está siendo súper generosa, Ángela, y en nombre de CEPSA, el venir y contar esta historia, ¿no? Porque a lo mejor hay otra empresa que está diciendo, ostras, pues no había caído en algo que a priori es tan obvio, ¿no? Que las finanzas van a mover esto. Pero creo que es de una generosidad enorme, de verdad. Gracias. Y otra pregunta que tenemos es, aparte de esta relación, ¿habéis caído en otro tipo de relaciones que también os podría venir bien? Primero, Ángela, porque luego a lo mejor a ti, al final que hemos tenido más de una conversación, a mí Rodrigo este año, una de las cosas que me contó es, ostras, tú que siempre has trabajado en banca y allí nos conocimos, este año estoy teniendo mucha relación con empresas del sector energético. ¿No? Esta es una relación o un mercado improbable a priori cuando empezasteis con la compañía, ¿no? Con Bespoke. A ver, es un sí pero no. Es un sí pero no, porque siempre estaba aspiracional. De hecho, cuando comenzamos sí que estaban tanto CEPSA como Repsol. Pero nos hemos ido abriendo a Iberdrola, a otros actores dentro del mercado. Pero es una pregunta, digamos, que nos ha, digamos, que se nos ha abierto a nosotros en este encuentro. Yo creo que la posibilidad de estar más fuertes en el mundo industrial, en el mundo, o sea, poder sentir sí que podemos agregar valor ahí, no estamos con ese sesgo, que las finanzas suelen estar muy sesgadas al mundo de las entidades financieras, y no, señores, ahí podemos ayudar. Y también se nos ha abierto una posibilidad muy bonita, y es que nos hemos encontrado con que hay un punto que ahora pues pero ha sido por estos temas vinculado un poco al bienestar del empleado industrial. Cómo lograr plasmar en algún momento, ya veremos, pero digamos, esta es una iniciativa que ha nacido de este tipo de encuentros, de un curso de bienestar financiero para los empleados. O sea, que puedan aprender esto mismo, pero para sí mismos, porque creemos que hay una función social de las finanzas que creo que puede tener un impacto muy bonito para las organizaciones, para el bienestar de las organizaciones. Exacto.
Pues totalmente de acuerdo, porque es verdad que al final, cuando se toman ciertas decisiones en las organizaciones y más tan grandes, el empleado puede entenderlas o no, ¿no? Y al final forma parte de tu bienestar el que tú estés bien en una empresa, que seas feliz en una empresa, cuando entiendes todo lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? Y la parte financiera, oye, ¿por qué hay esta subida de esta retención? Pues cosas que al final no entendemos y que están en nuestro día a día. Temas, ¿cómo me planifico mi jubilación? ¿Cómo? Exacto. O sea, una de nuestras patas vitales fundamental es la finanza. Aspiramos diariamente. Sí, sí. Pero no tenemos herramientas, nunca nos han... O sea, yo digo, esto debería estar en el colegio, no debería estar aquí. Totalmente. Todos deberíamos aprender a hacerlo. Eso es. Sí, Y entonces, entenderlo. bueno, ahí estamos. Pues, y eso es un hallazgo como de encontrarnos al conocer un poco la realidad del pues cuando esté ese curso, vienes y nos lo cuentas. Vale, yo encantado. Porque yo creo que es una de más de todo esto, ¿no? Pues a eso me refería un poco, a otros, además que has encontrado tú también, o que CEPSA haya encontrado también en este tipo de claro, cosas. y yo creo que por eso os habéis dado cuenta que en empresas, bueno, no voy a decir en empresas, voy a focalizarlo en mi empresa y lo que yo conozco. Tenemos un área financiera muy potente, y luego un montón de empleados que efectivamente necesitan esa base financiera, porque para la toma de decisiones es precisa muchas veces, y en algún caso falta, y que sí sería deseable adquirirla. No es necesaria, no es imprescindible para que una persona realice sus funciones, pero sí es deseable. Entonces, yo para creo su que bienestar, sí. ¿no? Porque las empresas se focalizan mucho en el bienestar de la salud. O sea, quiero decir que está muy bien. Vamos a ser más prevención de riesgos laborales para eso. Exacto. O todos los temas que hay ahora en las organizaciones, las iniciativas que son para la salud, el sueño, la dieta y el ejercicio. Pero es que a lo mejor algo que me inquieta y me provoca estrés es mi situación económica. Sí. Entonces, ¿por qué no meterlo, ¿no?, dentro de ese paquete? Claro, ese es eso. Ese es el hallazgo, digamos. Eso es. Esa es la joya que te llevas por el camino, ¿no? Te llevarás un montón de joyas, pero aparte te llevas esa perla. Bueno, y la joya de conocer a Ángela. Con ellos y de trabajar con Ángela y de todo lo que ha significado esta etapa, que ha sido muy bonita. Totalmente. Y ojalá sea de mucho largo plazo. Bueno, ojalá tengáis esta relación, os dure muchos años y que yo lo vea. Por supuesto. Que vengáis a contármelo. Y deciros otra vez, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Para nosotros es un placer teneros aquí y eso, os deseo todo el éxito del mundo y bueno, y verlo y acompañaros en todo lo que necesitéis. Gracias de verdad. Gracias Eliana por la invitación. A vosotros. Y a vosotros qué deciros, que os esperamos en la próxima WeTalk. Y acaba de entrar una pregunta. Voy a leerla, ¿vale? Porque si no luego me regañan. Ángela, habéis puesto en marcha una muy interesante experiencia de adquisición de conocimiento, improbable, imprescindible, muy interesante en CEPSA. ¿Me podrías dar algún adelanto sobre cómo tenéis pensado gestionar este conocimiento dentro de la compañía? ¡Ostras! Francisco José. ¡Hala! Pero tiene el nombre emperador. La pregunta no es... es consistente la pregunta, ¿no? De hecho, ya habíamos, antes de lanzar este programa, ya lo veníamos pensando, cómo gestionar este conocimiento. De ahí la selección, de ahí los participantes que forman parte de esta primera edición, Los participantes de esta primera edición, porque sí que es verdad que son perfiles que tenían más cerca esa necesidad del uso de este tipo de modelos y que además pues podían transmitir esos conocimientos a sus compañeros más cercanos, formas de trabajar. Y de ahí pues seguir sembrando. Sí que es verdad que lo tenemos en el inicio, pero bueno, iremos más adelante. Pero sí, esa cuestión ya la teníamos prevista antes de comenzar. ¿Cómo expandir este conocimiento? Eso es, porque al final se convierte en un conocimiento, en un activo de la casa. Efectivamente. Ese nuevo conocimiento. Pues así terminamos hablando de activos, nunca de pasivos, ¿no, Rodrigo? Y no, también. ¿También?
activos y pasivos. Vale, pero es mejor los activos. No, estamos hablando de financiación, eso es el pasivo. Habéis visto que yo necesito el curso de finanzas para no financieros. Lo tienes ahí en la Lo tengo aquí, lo haré. Y además no podría tener mejor profesor. Así que nada, os doy las gracias de nuevo por acompañarnos. Intentaremos sorprenderos en la próxima. Es difícil con el listón que han dejado aquí mis compañeros y nuevos amigos. Así que muchísimas gracias, un placer y feliz tarde a todos.